la psicología, este, lástima que sean tan poquitos. ¿Eh? Creo que, creo que alguien graba y pasa, así que porque no están fuera de órbita, por decir así, la mayoría, ¿no es cierto?, están sabiendo y como esto es, el link se toma del aula, así que debe estar grabándose en... Alternativa, Agustín, que la clase se grabe, Claro, claro, esa es otra alternativa. Esta clase, ¿vos decís que alguien la graba? yo creo que sí. Creo, casi estoy seguro que Maxi, por ejemplo, él tiene, yo le pasé un programa de grabación. Creo que lo Ah, está grabando. bueno. No sé si lo está grabando porque no lo baja al aula. Ah, Pero eso, por bueno. ejemplo, podríamos hacer de la siguiente manera. Nos ubicamos nosotros, consigo yo la computadora para poder grabar y bueno, aunque estemos charlando los dos, usted da la clase, yo grabo eso y lo paso a Maxi o veo la manera de pasarlo al, al grupo, ¿no es cierto? Y Eso Maxi que sería después lo baje al aula. Lo ideal sería bajarlo al aula. para mí mejor incluso. Para mí sería incluso mejor eso, que podamos dejar los lunes, si existe esa posibilidad de que podamos dejar los lunes la clase teórica y grabarla, para mí es mejor. Si a ustedes les sirve, si no, bueno, hacemos los miércoles. Yo, si usted me permite, yo me podría comprometer los lunes a grabar y pasarle a Sí, claro, Maxi o ver la forma de pasar al grupo la grabación, ¿no es cierto? Eh, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. entonces me Buenas tardes, organizo, profe. Buenas tardes. buenas tardes, así me organizo para después del parcial. Muy bien. ¿Va a haber Así ahora, recuperatorio en el parcial? claro. Sí, sí. Bien, Vamos a hacer así. El día 26 es el parcial. El lunes siguiente yo les voy a dar las notas. Necesito al menos una semana para corregir, pues son muchos ustedes. Este, entrego las notas el lunes 2, ¿sí? Y el miércoles, a ver, no sé, díganme ustedes qué les parece. El miércoles, si yo entrego las notas el lunes 2, el miércoles 4, ¿podría ser el recuperatorio o les queda muy encima? y todo depende de las otras materias. Todo depende de las otras materias, porque por ahí con usted tenemos tarde a las 21 y resulta que, por ejemplo, el miércoles a las 19 tenemos didáctica y por ahí tenemos un recuperatorio o algo con didáctica y se encima todo. A lo mejor salimos súper bien en su materia y no va a hacer falta el recuperatorio, profe. Todo depende de usted Claro, también. claro. Escúchenme una cosita. Bueno, si no, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si no es problema de día, yo lo que puedo hacer es configurar la entrega del recuperatorio para el miércoles 4 en otro horario. Sí, perfecto. Sí, Eso podría ser, por ejemplo, para que no se nos vaya tanto tiempo hasta hacer otra vez el recuperatorio, ¿eh? Entonces yo ya me anoto acá. Recuperatorio el miércoles 4, configurar entrega para más tarde, por ejemplo. eso quedaría todo, por supuesto, a confirmar y no creo que ¿Por qué tenga tenemos que, recuperatorio. por qué tenemos que confirmar? ¿No podemos quedar así ya? Y porque vamos a aprobar todos la materia. Ah, pero sí, por supuesto. Miren, ustedes dicen, pero en muchas materias que yo doy, hay 2 o 3 personas nomás que van a recuperatorio y muchas veces no va nadie a recuperatorio. Y Eso más habla en, del buen docente. ¿eh? Eso habla del buen docente. ¿Sabéis qué trato yo de que
yo trato de que los exámenes sean eh, una instancia más de aprendizaje. Es cierto que, que hay veces que la gente va sin haber leído. Si la gente va sin haber leído, no hay con qué. O sea, no hay con qué. Pero cuando el alumno lee, se interesa, piensa algún concepto, para mí está bien. O sea, yo creo que, sobre todo las materias que doy en primer año, porque para muchos es una disciplina desconocida con la que están empezando a familiarizarse, es una lectura que si uno no conoce algunas palabras técnicas al principio, tiene su complejidad. Entonces, para mí, con que los estudiantes intenten, hagan un buen intento, puedan dar cuenta de que leyeron, para mí está bien. Y estos Eh, exámenes sí, sí, tienen estamos ya en clase. Tenemos la el condición Google aparte Meet. de ser exámenes Acuérdense que el Google escritos Meet está durante los cuales en ustedes el van a aula, tener ¿sí? el material Así a mano. que estamos ahí ya hace 5 minutos. Con lo cual yo tengo que hacer una consigna, sabiendo que ustedes van a tener el material a mano, que sea una consigna que les permita pensar, desplegar alguna idea, ¿no? Eh, Sí, a mí me parece que son los exámenes que más sirven, los exámenes sí. que uno puede tener el material y puede desarrollar alguna idea. Yo siempre le digo a los chicos en las clases que la opinión personal es muy importante, pero en una materia de universidad uno espera que la opinión personal no sea la misma opinión que a mí me puede dar cualquier persona que no está estudiando. O sea que a esa opinión personal hay que agregarle un plus que dé cuenta de un cierto recorrido de lectura. Una opinión formada sería, ¿no? No una opinión desde el sentido común que lo tiene todo el mundo. Agregarle un plus a esa opinión, que sea una opinión distinta que la que me puede dar alguien que nunca leyó nada de psicología. ¿Sí? Bueno, Disculpe, nosotros, pero me están preguntando en el aula si hay clase. Le dije que se olvidan que tenemos el link en el aula, así que hay que esperar un ratito, me No, vos parece. sabés que yo de hoy estoy esperando, porque estaba ansiosa por esta clase y no me daban el link. Hay otra, en el mismo link tenemos dos, profe. Hay una dirección y después hay otra, y bueno, en la segunda es la segunda vez que me pasa así a mí. Ah, claro, claro. hay dos direcciones diferentes. No, pero en un lado no nos entra y en el otro sí. No sé por qué. Ah, Copio y mirá, pego, ¿eh? no sabía. Ahí se está uniendo gente. Sí. No sé qué puede haber pasado con eso. La verdad es que yo no entiendo mucho No, pero es la de misma dirección, profe. No sé por qué nos pasa así, pero a mí ya me pasó dos veces. no sé por qué. ¿Y qué te dice? Nada, no me deja, no me deja, no me deja. Y yo de chismosa me meto en el otro y ahí sí. Ah, vos. No, sí, sí, así es. ¿Y vos qué decís, Agustín, que por qué es eso? No, no, no. ¿Vos sabés? Pasa que depende también la configuración que tengan cada uno en su máquina. Pero el link está clarito ahí, así que por ahí el prom o la flechita lo apuntamos en distintos lugares. Y bueno, te manda a cualquier lugar, por supuesto. Yo de casualidad se ve que la invoco siempre. Bueno, nosotros la última clase habíamos hablado de las tres dificultades, ¿cierto? Sí, Y habíamos por arriba empezado a conversar un poco acerca del tema de pulsión, instinto, ¿cierto? terminamos con eso más o menos cortito.
Sí, pero no era el tema de la clase en realidad. Nos metimos con eso que no era el tema el tema de la clase pasada eran las 3 dificultades. Pero bueno, Correcto. yo me desordeno siempre porque me termino yendo por otros Estamos temas igual, y estamos igual. termino dando otra cosa. Siempre pasa lo mismo. Preparo una cosa y doy otra. Pero bueno, este, a mí yo quería volver sobre el concepto de pulsión, porque es un concepto clave para el psicoanálisis. Nosotros decimos que la pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Si uno busca en el diccionario de psicoanálisis se va a encontrar con eso, ¿no? La pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Porque hay algunos autores que van a decir que cuando el niño nace es desde afuera que que se lo pulsiona, digamos, ¿no? Que se le origina la pulsión. En este encuentro del otro con el cuerpo del niño, se lo erotiza, se le genera, se le imprime esta cuestión de lo pulsional. Tanto es así que Lacan no va a hablar de niño, va a hablar de la cría humana. No va a hablar de bebé, va a hablar de cría humana. ¿Por qué habla de cría humana? Porque él dice eh, que no hay aparato psíquico, que no hay pulsión, que no se trae nada de esto, ¿no? Eh, este es un tema muy discutido. Hay algunos psicoanalistas que hablan de un psiquismo fetal. La mayoría coincide en que hay un esbozo, de lo que luego va a ser el aparato psíquico, pero que de ninguna manera se puede pensar en un aparato psíquico tal cual lo vemos luego de los 5 o 6 años, que es cuando se terminaría más o menos de constituir el aparato. ¿Sí? Eh, esta cuestión de lo pulsional, esta cuestión de el intercambio con ese otro materno, es lo que va a movilizar y a empezar a generar lo que va a constituir el aparato psíquico de un sujeto, ¿no? Nosotros decimos que hay un momento, si uno piensa en cuándo se empieza a constituir el aparato psíquico, uno piensa en un primer momento, ¿no? En un primer momento que casi podríamos decir es mítico, ¿no? Porque no sé si se puede decir en tal momento cronológico comienza el aparato psíquico, pero uno ubica, ¿no? Míticamente, la primera vez que un niño recibe la teta a la mamadera, ¿no? Esa primera experiencia de satisfacción deja una marca. Ese primer encuentro con el otro, que es el otro materno, recuerden siempre que en psicoanálisis cuando hablamos de madre, hablamos de una función, no hablamos de una persona, hablamos de una función que puede ser ejercida por cualquier persona, independientemente de su género e independientemente, por supuesto, del lazo biológico o no con la criatura. Entonces, hay una persona que cumple función materna y que es esta persona que recibe, que está presente en ese primer momento de la primera experiencia de satisfacción, que deja esa marca, ¿no? Y
Y uno podría decir, bueno, esta primera experiencia mítica, ¿sí?, a la que el niño siempre quiere volver y nunca llega, ¿no? Nunca llega. Entonces, después, cada vez que el niño tenga hambre, va a decir Freud, o cada vez que el niño quiera eh, ese plus, va a hacer una evocación a aquel primer momento. Y no lo va a alcanzar. Pero ahí comienza a registrarse esto de la pulsión. Hay algo que para el psicoanálisis está originariamente perdido. ¿Qué es eso que está originariamente perdido? Esa posibilidad de satisfacción plena. Eso está perdido para el psicoanálisis, ¿no? Ese puro placer, esa completud, esa sensación de que no falta nada, ¿no? Que a veces uno lo podría asimilar, asimilar sí a lo que es el útero materno, ¿no? Esta cosa, este lugar a donde nada falta, a donde es la temperatura ideal, todo, ¿no? Todo como la completud total, es como la vuelta al útero. Bueno, está perdida, ¿no? La experiencia de satisfacción plena, por definición en psicoanálisis, está perdida. Pero nunca se deja de buscar. ¿Mm? Entonces, entre lo que uno busca y lo que uno encuentra, siempre hay una falta, digamos, siempre hay un hueco. Uno busca una satisfacción, esa es la pulsión, ese es el movimiento de la pulsión, la búsqueda de una satisfacción. Y cuando se satisface, resulta que uno se encuentra con que no es total la satisfacción. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende. Sí, sí, profe. Le O sea, a la pregunto, plenitud no vamos a llegar nunca porque siempre va a estar ese faltante, profe. Sí, le pregunto, profesora, esto de sí. llegar así a la plenitud, etcétera, etcétera, ¿es cultural? Porque uno recorriendo, qué sé yo, otras latitudes, por decir así, no pasa por ahí el asunto. Qué buena pregunta. A ver, ¿a qué te referís con a dónde has encontrado, digamos, que no ocurriera esto? ¿En qué Bueno, situación has encontrado eso? yo tengo muchos amigos paraguayos, por ejemplo, acá cerca nomás, ¿no es cierto? Sí. Que si bien están en nuestra misma latitud, por decir así, o eh, la cultura es diferente, ¿sí? Donde el tema sexo por ahí o sexual no se analiza mucho, sino es normal, ¿sí? Por otro lado, mi propia experiencia, por ejemplo, a lo que usted dice o lo que comenta de Freud, creo que estaba hablando, no lo enganché porque estaba contestando a los amigos ahí en el sitio, es que el hombre busca o el ser humano busca, ¿no es cierto?, para hablar de las dos especies, ¿no es cierto?, varón-mujer. Yo tengo 35 años de casado y bueno, no sé si es por cultura, si es por tradición, estoy tratando de hilar eso, ¿no es cierto? Es que siempre mi afecto y por decir así, eh, interés sexual fue hacia mi María Rosa, ¿no es cierto? Por supuesto, Uh-huh. admiro sí la belleza de otras mujeres, como dice Julio Iglesias, las caderas de nuestras mujeres, pero no con la mirada esa sexual, ¿no es cierto? Sino bueno, sí, qué linda, a tal punto que a esta altura de mi matrimonio charlamos los dos como naturalmente, mejor dicho, cuando vemos una película y decimos, che, qué chica, qué churra que la piba esta, y ella me contesta, mirá el flaco este, qué lindo, en fin, pero es natural, es espontáneo, sin malicia, sin llegar a un recelo ni nada por el estilo, o de competencia que pueda haber, ¿no es cierto? No sé, eso me pasa a mí. Por ahí veo en Sí, algunos otros que puede ser o no, pero
es raro también, ¿no es cierto? Entonces, en otras latitudes, también en África, usted ve, por ejemplo, que a pesar de que todos se jactan por ahí de que los negros son mayores, menores, hay lugares donde no le dan importancia a la parte sexual. Sí tienen otros problemas, por supuesto, que el alimento, el convivir, el Bueno, pero sobrevivir día a Agustín, día. No esto sé. no se refiere solamente a lo sexual. La pulsión se refiere y no a lo sexual. ¿Cómo les puedo decir? Prueba a decir que la energía de la pulsión es sexual, pero sexual en psicoanálisis no se refiere A lo exclusivamente genital. a lo genital, ni siquiera a lo que nosotros culturalmente entendemos como sexual. Ahí quería Porque yo llegar porque entonces ahí vamos a empezar a entender la mayoría, ¿no es cierto?, de a qué se refieren las pulsiones, porque de entrada medio que se entendió que era únicamente Está en el sexual. informe que nos dejó la profe. Sí, La bueno, profe yo, dejó 3 hojitas. mira, yo hace 3 horas lo recibí, así que lo estuve leyendo hace 3 horas. Si no, no sé a dónde llegaríamos. Pero gracias, gracias. Escucho. a ver, Lorena, ¿vos cómo lo ves a esto? A Tiene mí más me parece experiencia. que no, puede ser, es posible, soy mujer. Eh, lo que nos está queriendo decir Freud es que el ser humano nace con una cierta cantidad de pulsiones y que las va adquiriendo que, desde que tiene hambre, desde ahí. Entonces esta necesidad de satisfacernos nosotros como es en la alimentación, al principio nace por ahí. El otro autor, Lacan, no me acuerdo cómo se dice, Lacan, nos dice que no, nos dice que no, que, que uno se va sexualizando a medida que va creciendo, ¿no? Algo así, profe, ¿eh? En realidad sí, es así. Para Freud hay pulsión, Freud en realidad no dice mucho desde cuándo hay pulsión, pero se entiende que es así como vos decís, que, eh, que, la, que nace, digamos, a partir de una necesidad vital, como Claro, no puede habla tampoco ni de varón ni de mujer, sino que nos toma a nosotros como seres. no, habla de la primera necesidad vital que es alimentarse, por ejemplo, como vos decís, ¿no? Ahí, ahí, él va a decir que primero, digamos, hay una necesidad básica, una necesidad para la supervivencia. Y a partir de ahí es que se comienza, digamos, a aerogeneizar esa zona. ¿Por qué? Porque la madre da de comer al recién nacido y pulsiona, ¿no? Genera una, digamos, en esa zona que es hipersensible, una excitación. Pero Esa no una excitación, excitación sexual, sino una necesidad de satisfecha. la necesidad ya estaba dada. La necesidad ya estaba dada porque había un desequilibrio físico, o un desequilibrio químico. El niño si no come se muere. La necesidad estaba dada. Y se genera una excitación que es sexual, pero no es genital. Prueba a decir que sexual es casi todo. Casi todo va a decir Freud que es sexual. Y es, profe. Yo creo que Porque sí la que es. biología es sexual, lo cual no quiere decir genital, porque yo les podría decir, por ejemplo, que cuando una persona este, fuma mucho, lo que está satisfaciendo es su pulsión oral. Les podría decir que cuando una persona come mucho, muchas veces, tiene que ver con una satisfacción oral. Que muchas veces cuando alguien deja de fumar, empieza a comer más o a picotear.
¿Por qué empieza a picotear? Porque lo que le falta es la estimulación en la boca. El mate, el picotear, a veces hasta el hablar mucho cuando un fumador empedernido deja de fumar. Todo lo que sea de resonancia en la cavidad oral queda como exacerbado. Y eso para Freud es sexual, sin embargo no es genital. ¿Mm? Todo lo que sea sentido como una excitación en el cuerpo, Freud va a decir que es sexual porque el cuerpo para Freud, todo el cuerpo es erógeno, no solo los genitales. Todo el cuerpo tiene la potencialidad de ser un cuerpo erógeno. Ahora, hay zonas que son como más fácilmente sexualizables. La zona oral, la zona anal, la zona genital. ¿Mm? Son zonas como más fácilmente, porque va a decir Freud que esas son zonas de intercambio con el exterior. Tanto en la zona oral, como en la zona genital, como en la zona anal, hay un intercambio con el exterior, ¿no? Entonces, son zonas donde es más fácil que se instale la cuestión de ser zona erógena. Profe, y por eso es importante saber esto que usted resaltó recién, que está también, qué significado tiene la pulsión, cuál es el concepto de pulsión. Yo, yo relaciono mucho con la piel del ser humano, que dice que es el límite entre lo psíquico y lo somático. Yo creo que la piel podría ser ese límite. Mira, es interesante, Freud dice membranas, por ejemplo, ¿no? Pero a la vez va a decir, todo el cuerpo es un cuerpo erógeno, todo el cuerpo, porque nadie puede discutirle a alguien que diga que le genera placer, qué sé yo, no sé, tal zona del cuerpo, y placer sexual, digamos, la oreja, qué sé yo, el pie, no sé, porque todo el cuerpo tiene potencial erógeno y no estamos hablando de genitalidad, pero sí estamos Incluso las personas inteligentes también, y no, uno no toca a ese otro ser, sino las características. así es, así es. Es un concepto muy denso el concepto de pulsión. No es un concepto simple. Es un concepto muy denso que lo vamos a ir terminando de tomar a medida que avancemos en la teoría. Yo les decía en la clase pasada que en principio sirve, después no nos podemos quedar con eso, pero en principio nos sirve hacer el paralelo de que para los seres humanos la pulsión es lo que para los animales es el instinto. En un primer momento podemos pensar así, pero claro, hay diferencias. El instinto animal está siempre al servicio de la supervivencia, ya sea el instinto sexual o el instinto de supervivencia mismo o el instinto de alimentarse del animal o el instinto de dominio de algo, ¿no? Son todos los instintos en los animales están relacionados estrictamente con la supervivencia. ¿Se acuerdan de esto que hablábamos la clase pasada? Sí, sí, sí. Está. Sí, profe. Bueno, y por eso decíamos que el instinto del animal se satisface totalmente. El animal, cuando tiene el instinto de alimentarse, es porque realmente lo necesita su cuerpo biológico. Y se satisface ese instinto. Cuando el animal logra que su cuerpo biológico de nuevo esté funcionando con la energía que necesita del alimento, eso ya ahí se satisface y termina, ¿no? En la pulsión no pasa igual.
no pasa igual, porque la pulsión no está al servicio de la supervivencia. En todo caso, uno podría hablar de una supervivencia psíquica, hablando de la pulsión, pero no tiene que ver con la supervivencia física, concreta, de la que hablamos en la supervivencia del instinto animal, ¿sí? Fíjense que en todo uno lo puede ir haciendo el paralelo. El animal, no se suicida un animal. Tiene instinto, el animal huye cuando su instinto le dice. ¿Se acuerdan cuando hubo el tsunami en Japón? Que todos los animales se habían ido antes. Instintivamente ellos supieron que venía un peligro y se fueron a zonas altas. Las aves también, profe. Las aves. Cuando el peligro es natural, el animal con su instinto, hay ahí algo que se mueve, ¿no? Por supuesto que a mí me llama mucho la atención los insectos, porque cuando va amigas, ¿cómo saben eso y salen? ¿Viste? Este es el saber que los humanos no tenemos. Nosotros estamos jodidos porque no tenemos ningún saber previo de nada. Salvo las que somos brujas. Bueno, por eso se las ha quemado en tantas hogueras las brujas, ¿viste? Pero en realidad, estos saberes de qué cosa hacer para satisfacer, la pulsión, ¿no? Eso no se sabe. Eso o se sabe a medias, o se sabe pero no se puede satisfacer del todo, ¿no? ¿Cómo no hay dos maneras iguales de gozar, podría decir uno, pero no me refiero a lo erótico genital, no estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando de que un drogadicto grave, cuando está inyectándose en la vena, lo que está intentando es, está buscando algo que no encuentra y que no sabe dónde está, por ejemplo, ¿no? Eso no pasa entre los animales. Por eso es tan difícil, alguna sintomatología es tan difícil de erradicar. Miren, una persona alcohólica. El problema no es solo el alcohol en una persona alcohólica. El alcohol viene después del problema principal. El alcohol es la consecuencia, el alcoholismo es la consecuencia del problema originario. No hace falta solo el alcohol para ser un alcohólico. No hace falta solo, la droga no hace al drogadicto, el alcohol no hace al alcohólico solamente. Quiero decir, no cualquier persona puede ser alcohólica, no cualquier persona puede ser adicta. Hay ahí un intento de algo, una búsqueda de algo a través de esa sintomatología. Fíjense ustedes que no es casual que al tomar mucho alcohol y al emborracharse se le diga mamarse. Está mamado, mamar. Hay ahí una cuestión que yo la escucho. A mí me resuena eso de mamar, mamarse. Y me parece que también hay una cuestión, por supuesto que no es la única, pero hay una cuestión de la oralidad.
Chupeteado también, dicen, profe. Chupete, chupeteado. Que es una cuestión que tiene mucho de oral, el alcoholismo. Y todo lo que es una sintomatología anclada en la oralidad tiene mucho que ver con aquel primer vínculo materno. Pero no cualquier madre, la madre del primer tiempo de la vida. Esa madre cuando todavía no había diferenciación yo no yo. Esa madre de la época de la teta. Esa madre total, esa madre con la cual el bebé era una sola cosa. Esa madre es la madre que uno escucha en el síntoma de los pacientes que tienen algún síntoma de la oralidad. En general, cuando uno tiene un paciente alcohólico, adicto grave, una persona anoréxica grave, estoy hablando de cuadros graves. En general, en esos cuadros graves, uno encuentra algo que tiene que ver con aquella primera oralidad, de la teta primera, de indiferenciación con la mamá, porque no es la misma la madre de los primeros tiempos de la vida, que era una madre omnipresente, indiferenciada, masiva, que la madre posterior al complejo de Edipo, que es una mamá ya castrada, es una mamá ya que está despegada un poco del hijo, ¿no? Es otra mamá. Esa mamá primera de la experiencia primera de satisfacción, de la completud ahí, esa mamá es una mamá que así como es necesaria en ese momento de la vida, es una mamá venenosa si sigue para siempre así. Lo mismo que en un momento es remedio, en otro momento es veneno, si no se corre. Las maestras de inicial, las profesoras de inicial deben saber muy bien, ¿no? Esa mamá que es tan necesaria en los primeros tiempos de la vida, si no cambia su posición, es tóxica. Es una mamá psicotizante si no se corre de ahí. Ya vamos a ir viendo esto, ¿no? Yo les voy tirando así muchos conceptos, no se abrumen, que después esto se va a ir entendiendo más. Ustedes igual vayan parándome, porque yo arranco y... ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí, profesora. Sí, profe. Sí, Bueno, profe, se entiende. ¿hay preguntas? ¿Alguna cosa que quieran que expliquen más? ¿O que no? Yo tengo duda, profe, pero no de lo que estamos hablando ahora, sino de los trabajos anteriores. Bueno, entonces esa me la haces cuando termina la clase, porque si no nos vamos a dispersar. Perfecto. Dale, dale. Bueno, no sé por qué estábamos acá, estábamos hablando del concepto de pulsión, y yo les decía que sirve en principio diferenciarlo del concepto del instinto animal, tratar de pensarlo en paralelo, ¿no? Porque o sea, todas son diferencias, pero es la pulsión al humano lo que el instinto es al animal, ¿sí? Entonces, eh, insisto con esto, de que no hay saberes universales para los seres humanos, no hay saberes previos, no hay saberes acerca de cómo hacer para satisfacernos, para vivir. Profe, hago una Sí, consulta. Cuando usted dice que no hay conocimientos previos, ¿significa que el ser humano entonces lo que fue adquiriendo o atravesando en su gestión, sería su gestación, no queda en la memoria? Porque yo hice cursos
sobre el juego y nosotros poníamos imágenes de bebés que estaban en la panza de la madre jugando con el cordón umbilical. ¿Eso no queda en la memoria? La primera pregunta que habría que hacerse es si existe memoria intrauterina. Y en caso de que, digamos que sí, ¿qué tipo de memoria? Si es la memoria a la que hacemos referencia como la memoria de la conciencia, eh, si es una memoria que se puede inscribir en la idea de aparato psíquico que tenemos, o si es un registro en parte sensorial. Yo tengo más, digamos, comulgo más con la idea de que no existe psiquismo fetal, sí existe algo, algo en los últimos tiempos de la gestación, algo del orden de lo que luego va a ser el inconsciente. O sea, algo... Profe, y ahí nomás le digo algo, una pavadita, ¿eh? Porque también recuerdo, ya siendo yo mamá, embarazada, que le hacían ecografía a mi bebé y él se chupaba el dedo. Por eso relaciono esto también. Sí, sí. Este, los bebés se chupan el dedo, juegan con el cordón, a veces parece hasta que se ríen, los gemelos a veces parece que se agarran, o se agarran. Por eso digo, un esbozo de lo que va a ser el inconsciente del que nosotros hablamos, seguramente hay registros, pero yo no creo que, o sea, creo que tenemos que tener cuidado de no pensar que es el aparato psíquico tal cual lo entendemos luego. Porque para que exista ese aparato psíquico, hacen falta un montón de instancias y de experiencias. Fundamentalmente, esta experiencia de encuentro con el otro que implica el minuto uno después del nacimiento. Es primero que el nacimiento en sí es una experiencia fuertísima, ¿no? Como de ingreso a un mundo, de otro modo, ¿no? Y ese encuentro con lo que no se inscribe como otro todavía, pero que es un afuera, que no se inscribe como afuera tampoco, pero el bebé empieza a sentir la luz, eh, el desacomodamiento de temperatura, empieza a tener que respirar, empieza a sentir un montón de cosas diferentes, de golpe lo ponen arriba de su mamá para registrar también el olor y los latidos del corazón, que también le faltaban cuando lo sacaron. Toda esa experiencia, y después la experiencia de que lo pongan en la teta de la mamá, tiene un impacto enorme en lo que es el comienzo de un psiquismo que es diferente y que es una construcción completamente diferente. Cuando hablamos de memoria, ¿m? Y empezamos a hablar de huellas mnémicas, de huellas de memoria, hablamos de las huellas que empiezan a partir de ese momento. Es muy probable que antes haya. Yo coincido, Lorena, con eso. Mira, si la escucháramos a mi tía que vive en Resistencia, cuenta siempre que su mamá, no, sí, que su mamá cuando estaba embarazada de ella, leyó una novela y que ella no pudo nunca en su vida terminar de leer esa novela porque cada vez que la leía sabía lo que iba a pasar. Bueno, eso no tiene explicación desde el psicoanálisis. Ella dice que es porque la mamá la leía cuando estaba embarazada. Pero yo desde el psicoanálisis no lo podría explicar. Creo que sin ninguna duda los bebés sienten cosas. Y probablemente haya registros de eso que sienten. En alguna memoria que no es la memoria que nosotros después llamamos memoria.
¿sí? Que es la memoria del preconsciente que yo les contaba la otra vez, ¿no? Esa memoria que está instalada en el preconsciente y a la que uno vuelve, bueno, esa memoria no. Quizá sí estos núcleos, porque Freud dijo que él creía que había tres, lo que él llamó fantasías originarias o fantasías primarias, que era lo único que él creía que se traía al nacer, ¿no? Uno podría decir quizá que ese esbozo de psiquismo tiene que ver con estas protofantasías de las que hablaba Freud, esto poquitito que se trae al nacer, psíquicamente hablando. ¿Mm? Y ahí sí podríamos ubicar eso quizá, ¿no? Como estos registros que quedan muy en el inconsciente, muy formando parte de un núcleo inconsciente, que no es lo que entendemos como memoria después. Pero es un registro de algo, ¿sí? Entonces, este registro es un registro que quedaría en el orden del inconsciente, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos? O sea, este psiquismo fetal incipiente quedaría en lo que es el inconsciente para nuestro aparato psíquico, ¿sí? Sí, profe. Me da gracia pensar que esto acaba de tirar por el piso todo lo que dicen de que cuando tiene uno deseo es el bebé el que quiere comer. Se le ponen, pero mira, estas cosas estos sentidos que se le ponen al bebé son re importantes, porque mira, el, el niño existe como niño, como bebé, como ser humano, en la medida en que es hablado. No le hablamos de esto que vos decís. Tiene hambre, le gustan los dulces, va a ser terrible, se despierta todas las noches, ¿no? Estos sentidos que las madres ponemos a los bebés cuando están en la panza, forman parte del universo del sentido que espera al niño luego. ¿Sí? Y que es tan importante este universo de sentidos. Por eso, y aquí no quiero meterme en polémicas, más allá de que alguien esté o no a favor de la legalización del aborto, hay mucha gente que aquí plantea eh, si en los primeros tiempos de la concepción se puede hablar o no de vida humana, no de vida, no de vida humana. Es un tema muy complejo porque solo puede responderlo la fe, solo puede responder la religión, porque no hay un biólogo que pueda afirmar en qué momento la vida podría ser vida humana, porque ¿qué hace que la vida sea humana? Humana. ¿Por qué algunos biólogos dicen es una célula? ¿Cuándo se pasa de célula a persona? Y bueno, la respuesta ahí la tiene la religión, la fe. Es una pregunta muy filosófica, no es biológica, ¿no? De hecho, los países que han legalizado el aborto en los primeros tiempos de la concepción, anclan su posición está basada ahí, en que no es vida humana, ¿sí? ¿Y qué es humano? La religión va a decir una cosa, el psicoanálisis a lo mejor de una línea va a decir una cosa, de otra línea va a decir otra, ¿no?
Los psicoanalistas que hablan de un psiquismo fetal primario, a lo mejor desde el primer tiempo, van a decir que es vida humana. Los psicoanalistas que dicen, no, esto no es psiquismo, van a decir que la vida humana es en el último tiempo de la gestación, bueno, ¿no? Es muy complejo este tema. ¿Qué es lo que hace que el cigoto sea vida humana? ¿A dónde se pasa a decir, bueno, esto es humano? ¿Quién tiene la respuesta? La fe. Allí quisiera decirle algo. Sí. Bueno, no sé, me imagino que usted debe hablar de todas las religiones. Yo voy a aclarar, por supuesto, en lo que hace a la fe católica. ¿Sí? Uh-huh. Los grandes teólogos no dicen cuándo es humano, cuándo no es humano. Se sabe que esto son pequeñas células que se van formando hasta llegar a formarse completamente, ¿no es cierto?, el ser humano, Uh-huh. y ahí es lo que la fe, o mejor dicho, la religión dice que cuando se está formando una persona dentro de la panza de la mamá, es un ser humano, ¿sí? Y Claro. está pedido por seres humanos, no está pedido por animales o nada, no tiene nada que ver los animales. Eso es una fecundación humana, de humanos, Claro. ¿sí? Eso es lo que dice. Sí, sí. No dice si va a ser humano, animal o que no es animal, no. Y eso es lo que defiende para diferenciarse de los animales que es por instinto, no, es para la Claro. conservación humana y bueno, ahí se prende la fe. La mala interpretación de la gente y la mala interpretación de un montón de personas contra no solo la fe católica, sino con toda la otra fe, mezclan esto, ¿no es cierto? Como queriendo justificar, por decir así, a una pobre mujer, digo pobre porque bueno, no está consciente de lo que pasa o de lo que está teniendo realmente en su panza, ¿no es cierto? Que es un ser humano, sea lo que sea, incluso las violaciones, todo eso, pasa más allá de la fe, sino es de cultural y en fin, y para, como usted dice, no seguir ahondando en las cosas, pero reitero, la Iglesia Católica dice que es defender la vida porque Sí. está hecho por seres humanos, no es un perro y una mujer ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Sino es humano, son un hembra mujer y un varón macho, por decir así, ¿sí? Nada que ver con los animales, se para eso. No sé si fui clarito o entendieron por lo menos. Sí, 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 sí. Gracias. Yo creo que todos sabemos, supongo que todos sabemos acá, este, lo que la religión católica plantea, porque es la religión más conocida entre nosotros, digamos. Este, y por lo menos yo que fui a colegio Alitatí fui toda la vida, así que, pero supongo que todos sabemos lo que plantea la religión con respecto a cuándo comienza la vida, ¿no? Cuando hay unión de óvulo y espermatozoide, concepción es vida humana, claramente. Ahora, lo que yo quiero marcar es que lo que dice la Iglesia Católica no es lo único que se dice al respecto. Eso es una línea de pensamiento que a nosotros nos atraviesa un montón porque nuestra sociedad es una sociedad predominantemente católica, pero no es la única línea de pensamiento. Hay otras que dicen otras cosas, con las que uno puede no acordar, con las que uno puede no acordar. Pero nos vamos a encontrar un montón de veces con cuestiones que nos generan controversia, autores que plantean cosas, y bueno, y está bueno discutirlo, Mire, está bueno. profesora, recuerde esto, que creo que todo el mundo, que todos sabemos también. No hace mucho, en China se autorizó el nacimiento de dos hijos.
porque Sí. deben saber, y si no lo saben, sepan, hasta no sé hace cuántos, 5 años exageradamente hablando, en China se autorizó el nacimiento de 2 hijos. Si era varón, todo bien. Si era mujer, directamente lo mataban. ¿Sí? Y Sí. volvemos a la época de Atenas, etcétera, etcétera. Ujú. Y eso, Agustín, ¿cómo lo pensás en relación con el tema del aborto? Y bueno, yo por mi formación cristiana, muy de avanzada, como me dicen, dejo a conciencia, pero no solo de la mujer o de la madre, sino también del padre, ¿no es cierto? Porque nosotros los vagos somos muy vivos, ¿no es cierto? Ah, no, ella quiso, no quiso, pero vos también lo hiciste sí o sí y sos partícipe sí o sí, no es el perro de la esquina ni el caballo de la otra cuadra, sos vos, ser humano. Y es tu hijo, tu hija la que viene. ¿Qué pienso? Y bueno, es una parte de defenderá, no defenderá. Creo que en eso tenemos mucho, pero muchísimo que madurar y charlar y ayudar no solo a la fe católica y no solo a los ortodoxos católicos, sino a todas las otras fe. Y tener en cuenta también que se juzga por medio del matrimonio, ¿no es cierto? Y dentro del matrimonio no es uno, sino son dos lo que Sí, tienen sí. que hablar y participar. Eso te habrán enseñado en el Itatí también a vos, porque ahí doy charla. Uh, en el Itatí, pero yo iba al Itatí cuando todavía nos hacían medir las polleras, a ver cuánto medía la pollera y levantar a ver si teníamos el bombachudo negro. Y cuando el uniforme de gala era boina, guante, pollera de sarga y media de nylon. No sé si se acuerdan. O yo soy la única vieja. Ya cambió todo eso, profe, ahora. Claro, sí, sí, sí. Tengo todas mis sobrinas que van al Itatí, otra historia ahora. Nada que ver. Sí. Y en realidad tengo las hijas de mis primas. Son un montón mi familia allá, pero están todos en el Itatí. Sí. Bueno, sí, yo tengo toda mi familia muy católica. Todos son muy católicos. Yo fui muy formada en la religión católica y soy muy creyente. Honestamente soy muy creyente, muy discutidora de la doctrina, muy discutidora de la institución, pero muy creyente. Pero yo soy muy Yo discutidora, igual, ¿eh? yo igual, soy muy creyente, pero soy muy bocona, discuto absolutamente todo. Con todo en general. Yo me peleo con el psicoanálisis, me peleo con la psicología, pero porque me parece que lo que nos hace definitivamente libres es poder ser críticos. Poder hablar, sí. Críticos de todo, de todo. No me gusta someterme a una línea de pensamiento sin poder cuestionar. Y Entonces, tampoco someter. claro, mira, cuando los alumnos son picantes, es cuando más interesante se pone la clase. La verdad, porque está bueno el debate, está bueno que los alumnos sean picantes, que discutan con el docente. Ese alumno que dice todo que sí, todo que sí, todo que sí, no pasa nada en esa clase, ¿no? Este, o puede ser que uno en algún tema no discuta, pero en otro sí, ¿no? Esto a mí me parece que es sumamente enriquecedor, sumamente enriquecedor. Por eso sí, a mí me ha pasado algunas veces que me han venido los alumnos a contraponer totalmente lo que yo decía con otra, aparte que yo doy materias como, por ejemplo, problemáticas sociocontemporáneas. Entonces, qué sé yo, uno de los temas es neofascismo, Bueno, pónganse, ¿no? Y viene uno y me trae un trabajo, qué sé yo, en la
antítesis de mi posición. Si lo puede defender, pero a mí me encanta. Me encanta. O sea, la oposición sonsa porque sí, no tiene sentido. Pero la oposición con argumento, que cuando el alumno puede argumentar, cuando se interesa en leer, a mí me parece que es muy enriquecedora en todos los aspectos, ¿no? Y en todos los órdenes de la vida, poder ser crítico nos salva, ¿no? Totalmente Por de eso es acuerdo. importante, por eso es importante los 4 añitos cuando empiezan con por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué los chicos. Y cuando nosotros les enseñamos desde muy pequeñito, desde que 6 meses empiezan con los balbuceos a hablar, 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 y de golpe le decimos, ¿te callás que están hablando los adultos? Yo estoy en contra total de eso. Claro. Ibas a decir algo, Agustín, me parece. Ah, lo estaba escuchando a Lore. Sí, lo que iba a decir es que me gusta ese tema eh, de buscar el pelo en la leche, ¿no es cierto? Yo cuando por allí doy alguna charla de religión, este, siempre hago de abogado del diablo, ¿no es cierto? Y empiezo a despotricar contra mi fe para ver si le toco algo a alguien, alguno, y, y saltan, ¿no es cierto? Y cuando saltan o cuando vienen a debatir, por ejemplo, le digo, le hago la seña de la guitarra y le pará. Lo que vas a decir, no me guitarré. Dame fundamento o experiencia propia que lo puedo llegar a tomar, entonces escucho. ¿Sí? Claro. Porque si no, dice que me dijo sí porque mi vecino le dijo al otro y vino ella y le dijo, no, eso no me sirve. Pero ahora con ustedes estoy pensando también a meter eso que dice, que ya sabemos por ahí que es él mismo el que se está desnudando, pero le manda al otro, por decir así, justificándose en otro lo que es él. No sé si me entiende. Y van, Ahí al final no entendí. La parte final no entendí, me perdí. eh, me estoy dando cuenta últimamente, ¿no es cierto? También charlando con otros amigos, que en las charlas uno sí, porque yo me dijo mi vecino, no me dijo el otro, o claro, porque mi papá, mi mamá, y, y no es que le dijeron, sino él le pone a otra persona para justificarse lo propio. Uh-huh. ¿Captó ahora? Entonces allí uno tiene que poner más atención y por qué, cuál es lo grave. No quieren por ahí demostrar que son ignorantes y el temor ese a equivocarse o decir una pavada hace que se callen. Yo, por ejemplo, en el aula veo que estamos ahora 17 y somos 3 o 4, 3 nomás lo que estamos hablando, y los otros, bueno, no sé si querrán. Me quedé pensando en lo que decías del guitarreo. Yo estoy de acuerdo con esto. Ahora, me banco un poco de guitarreo. No todo guitarreo, pero un poco de guitarreo me banco porque me parece que también está bueno dejar circular un poco del sentido común que maneja la gente. Hay algo del sentido común y de la opinión no formada que está bueno que circule. No todo puede pasar por ahí. A mí me interesa que me digan qué piensan más allá de las lecturas, pero no vamos a hablar todo el tiempo en ese nivel. Vamos a subirle el precio al debate después. ¿Mm? Un poco de guitarra está bien, sirve como para enlazar otras cosas, sirve para animarse a hablar, sirve para dar ejemplos, sirve para que la palabra circule, pero después tenemos que ir a otro nivel más, no quedarnos solo ahí. ¿Mm? Eso yo siempre le digo a los estudiantes, no desestimen su opinión,
pero no se queden solamente en el plano de la opinión del sentido común y nada más. Un poquito más después, ¿sí? Y la humildad de poder apreciar también la idea del otro, profe, porque es importante también, por más diferente que sea, en la diferencia también está la construcción. Así es, así es. Y si fuéramos todos clones, sería O, terrible. no, o sería el mundo perfecto. Una vez una profesora dijo, ¿y si todos fabricáramos cucharitas? Me quedó esa frase. ¿Y si todos fabricáramos cucharitas? Como si todos fuéramos iguales, sería medio aburrido. No sé. A ver, alguien preguntó escrito por acá. A ver. A su opinión. Miriam. Miriam. ¿Tenés micrófono, Miriam? ¿O ya no está? Sí está. Miriam, ¿tenés micrófono? ¿Quiere que le lea? Sí, yo lo leo, pero no entiendo a qué apunta la pregunta. Dice, a su opinión, profe, ¿qué piensa de todo cambio que fue dando a lo largo de su educación y la actual forma de No vestirse, entiendo a qué expresión, se etcétera? Sí. refiere. No entiendo, por eso le pregunto a Miriam si puede conectarse y lo charlamos. Yo creo que tendría que ver más o menos con lo de la vestimenta o el uniforme del colegio Itatí hoy. A eso para mí apunta. Creo que sí, porque está Ah, entre paréntesis eso, sí. bueno, no. Yo creo que una maravilla. Sí, Yo no soy de los que creen que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que hay cosas que están buenas de los jóvenes. Yo les pongo una ficha a los jóvenes siempre. Y sí, a mí me fascina trabajar con adolescentes. Me encanta. No me molesta casi nada de los adolescentes. O sea, me puedo acomodar, me gusta la rebeldía de los adolescentes, me gusta que sean cuestionadores, me gusta esa esencia. Lo que pasa es que ellos nos hacen ver que lo equivocado que estamos muchas veces. Y en su choque con nosotros es porque nosotros no queremos dar cuenta que ellos tienen una verdad mucho más amplia que la nuestra. Ellos Nuestras tienen, experiencias son eso, nuestras experiencias, y ellos tienen la obligación y necesidad de cumplir también sus propias experiencias. sí, sí, yo trabajo con muchos adolescentes, muchos adolescentes, y tengo una hija de 16 años, de la que aprendo de verdad, pues esto a veces se dice, pero es verdad, no es una manera de decir. Yo aprendo todo el tiempo. Yo que me creo que soy amplia de criterio y que yo que me creo que soy tan amplia, me da unas cátedras de lo que es hacer lugar a la diversidad, tienen otra cabeza, tienen otra... Esto del aborto también, tienen otra manera de mirar. Tienen una forma de aceptar lo diverso que yo estoy anonadada y sorprendida para bien. Qué sé yo, por ejemplo, con respecto, el otro día, mi hija vino furiosa porque el padre se enojó con alguien que trabaja con él y dijo, porque la gorda. Ah, ella le saltó al padre y le dijo, ¿por qué haces de una condición física algo peyorativo? Así le dijo. ¿Por qué haces de una condición física algo peyorativo? ¿Qué sos, gordofóbico? Me da vergüenza.
Yo dije, no lo puedo creer, pero me da cátedra. Sí, todavía nosotros que nos creemos. No es ella, es la generación. Exacto. Sí, profe, así tal cual. Tienen otra mirada y lo que para nosotros es súper gracioso, para ellos es horroroso. Sí, Es que nos hacen dudar también. Siempre pregunta, ¿está segura usted? Constantemente está esa pregunta. mi hija está con que no se puede juzgar el cuerpo de otro, por ejemplo. Ni porque es muy blanco, ni porque es muy negro, ni porque es muy gordo, ni porque es muy flaco. ¿Quién sos para juzgar algo sobre el cuerpo de lo así? Pero con todo, ¿no? Tienen como una forma de ver las cosas que yo les doy enter porque me parece que podemos aprender por ahí muchas cosas, muchas cosas. Y, Con la naturaleza también tienen otra forma de mirar. ¿viste? Todo lo que nosotros, nuestra generación rompió, fundió y sigue haciendo desastre, ellos tienen otra forma de mirar eso. Esta cuestión de la preservación del medio ambiente, de el vínculo con los animales, en el sentido de las tendencias que hay cada vez más hacia el vegetarianismo. Hay un montón de cosas que los jóvenes eh, están Todo, pudiendo. profe, me parece que todo, también desde esto de la identidad de género, la tienen tan clara, eh, esto de la libertad, y yo creo que no cabe ninguna duda en que en eso vamos bien. Yo también. Apoyo totalmente esto de defender la libertad, defender esto de la mirada del otro, de manera de juzgar. Considero que somos los adultos, seguimos siendo los adultos, como dijo el profe Ilse el otro día, los cuarentacentes, los que vamos poniéndole palos en la rueda a muchas cuestiones, a muchas construcciones que siguen haciendo daño. Sí, profe, también Yo creo que creo que estamos viviendo grandes cambios, ¿no es cierto? Yo que ya vengo, por ejemplo, de la televisión en blanco y negro, o cuando no había televisión y escuchábamos novelas por radio cuando era criatura, También. el tecnicismo cambió muchísimo, donde nosotros antes cuando, por decir así, el problema que tuvo Krakatoa, por decir algo así, de películas también que me hizo acordar de Ilse, erupcionó el volcán en una isla allá en el Pacífico. Nos enteramos después de 5 años por una película, o nunca no nos enteramos sino recién después de una película. Hoy lo que pasa en el Japón ya estamos sabiendo acá, lo que pasó en China ya estamos sabiendo acá, y estamos tomando nuestras precauciones en las buenas, en las malas, en fin, con referente a la diversidad ni que hablar. Es cierto, eso es una experiencia excelente, nos están dando ejemplo a nosotros, me incluyo por ahí porque queremos ser muy ortodoxos, rígidos, etcétera, etcétera, y muchas veces cuesta romper el tabú, ¿no es cierto?, de todas esas cosas, pero siempre hubo, fue nada más que ocultado. Gracias. tal vez Gracias a las maestras ustedes. jardineras son las que están provocando ese cambio en los chicos jóvenes. También tiene que ver. Y sí, 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 sí. es cierto. Las maestras jardineras tienen un muy importante rol ahí, seguro que sí, pero seguro que sí, claro que sí. Sí, ahí aclaró Miriam, que era del Colegio Itati. Bueno, sí, yo lo veo bárbaro. En aquel momento, yo que era la rebelde porque no quería usar las medias de nylon, este, imagínense ahora, hasta hay chicas parejas que son parejas y van al colegio y no pasa nada y los docentes saben. Desde cuando yo iba era impensable, pero ni por asomo, ¿no? Hay un Bueno, cartel que dice en el colegio Itatí, hagámonos santas. Todavía está ese cartel ahí. Nosotros solemos hacer curso de docentes, hasta el año pasado se usó esa institución y yo lo miraba de lejos,
el significado, años hace que los chicos vienen mirando, hagámonos santos. Así es. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? O si no, seguimos en la próxima. Esto les quería decir. El lunes que viene es el parcial. Yo ahora voy a anotar, voy a subirlo al aula virtual, voy a escribir que el lunes que viene es el parcial. Yo voy a configurar la entrega para que ustedes puedan entregar como tarea el parcial, y vamos a hacer así. Se conectan ustedes, pero yo lo voy a poner como para que lo puedan entregar hasta un poco más tarde de la hora de la clase para la gente que trabaja. Entonces lo pongo más, que lo puedan hacer más tarde, y el miércoles, el otro lunes doy los resultados, y el miércoles el que tenga que recuperar, recupera. Todo eso lo voy a poner ahora en el aula. Y si quieren el miércoles lo seguimos charlando por el grupo, pero no entra psicoanálisis en el examen. Ponga los temas o Sí. escríbalo y mande al grupo. ¿Qué hago? ¿Mando al grupo de WhatsApp? ¿Me viene mejor? Sí, porque los chicos por favor. Algunos entran muy tarde y no van a enterarse Perfecto. recién Ahora tarde. el grupo de WhatsApp. Profe, mi duda es si usted pudo visar las tareas que mandamos para ver si estamos encaminados como para hacer el parcial. Las que están con comentarios son las que están visadas. Yo mandé las que usted mandó, no tengo ningún comentario, esa es mi duda. Yo quiero saber si mis trabajos están bien. ¿Estás por el aula virtual, Laura? Sí, en tarea. ¿Cuándo? Dice enviado y sin calificar y sin comentarios. ¿Cuándo? Yo ya mandé ya cuando es la fecha, yo siempre trato de mandar justo cuando es la fecha. Pero, qué raro. Sí, igual ahora mando la captura, te hablo por privado, profe. Porque mi duda es saber si es que están correctamente mis trabajos para poder estudiar o repasar. Ahora lo voy a mirar. En comentario no tiene nada, porque yo no les pongo nota, pero sí comentario. No, inclusive mandé el trabajo grupal que hicimos con las chicas, también estuve mirando para ver si estaba encaminada. Bueno, espera, ¿vos hiciste entonces en grupo o sola? Los otros trabajos hice sola, en mi plataforma mandé, y después el otro trabajo en grupo, que el último mandé en mi plataforma también, en mi aula. El último trabajo que hiciste en grupo, ¿nadie lo tiene corregido? Creería que no, porque no, nadie habló nosotros armamos un grupo de este trabajo. Porque eso también puede pasar. Cuando hay gente, les pedí que me manden un trabajo por grupo, y algunos mandaron uno y algunos mandaron más de uno. Cuando yo recibo un trabajo de grupo, pongo la nota en mi cuaderno o el comentario en el grupo entero. Entiendo. A vos en particular, si me lo subís, no te lo corrija porque ya lo tenés en el grupo. Pero ahora me voy a fijar en los individuales. Bueno, profe, gracias. Ahora me voy a escribirles en el aula eso. Y el miércoles, cualquier duda que tengan para el parcial, el miércoles me preguntan en la consulta, ¿sí? Correcto. Bueno, profe. Voy a mirar el trabajo, a ver cómo salió el nuestro. Bueno, chao, hasta luego.